Estamos con Nativa Fondo, estoy con Oscar Vidarte. Buenas noches, Oscar, para hablar de cómo nos está yendo en el barrio. Y en el barrio nos está yendo bastante mal. Tenemos a cuatro presidentes que no reconocen al gobierno de Dina Boluarte: México, Andrés Manuel López Obrador; Colombia, Gustavo Petro; Luis Arce en Bolivia, y Argentina, Alberto Fernández. Y en ese marco se realizó el encuentro de CELAC en Argentina, donde además de repetir en todas las exposiciones el uso excesivo de la fuerza, la toma de San Marcos, el presidente Gabriel Boric señaló que Perú tiene que cambiar de rumbo. Es por esa razón que la canciller Gervasi tuvo que, hacer pública el punto de vista del gobierno. Ponemos el byte, por favor, de la canciller Gervasi. Esta crisis política originó el inicio de protestas y movilizaciones que incluyen tanto demandas legítimas que reflejan sin duda una deuda histórica con regiones y sectores de la población marginados por décadas, así como acciones motivadas por intereses políticos o con el deliberado propósito de producir violencia y destrucción, que incluyen el intento de toma de aeropuertos y otros activos críticos, incendio de oficinas públicas, ataques a dependencias policiales y fiscalías, cierre de carreteras, entre otros. Estas acciones violentas tienen la clara intención de subvertir el orden constitucional y alcanzar objetivos políticos que estos grupos no pueden lograr a través del cauce constitucional. ¿Qué opina Oscar Vidarte de lo que pasó ayer en CELAC? Ayer en la reunión de presidentes y altos mandatarios y altos líderes de la CELAC, pues hemos visto que el tema del Perú fue un tema importante. Hubo dos temas políticos que marcaron la pauta del día de ayer. Uno, el tema de la invasión del Palacio de Gobierno de Brasil, y el tema del Perú y la situación del Perú. Y hemos visto cómo diferentes países han seguido o han mostrado su preocupación en mayor o menor medida. Probablemente el caso chileno es uno de los casos que más ha marcado referencia el día de ayer, porque Chile, y lo dijo su presidente y su canciller por medio de un tuit, Chile reconoció la constitucionalidad del gobierno de Boluarte, a diferencia, por ejemplo, del caso mexicano, pero está siendo muy crítico respecto a lo que pasa en el Perú, y es que más de 50 muertos producto de las protestas, 40 personas más producto del enfrentamiento con la fuerza del orden, y una situación realmente crítica en todo sentido de la palabra, pues llama la atención en toda la región, ¿no? Ya de por sí, ante la cumbre de ayer, ya se habían dado señales desde la Unión Europea, incluso de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, bastante críticos respecto a la situación en el Perú, y con una crítica directa o indirecta al gobierno por no saber hacer frente a esa situación. El día de ayer, la canciller también, como pusieron en el byte, pues se expresó, y lo que hemos visto es lo difícil que resulta algunas veces defender lo indefendible, ¿no? Y claro, en una posición muy bien organizada, pero que hace énfasis básicamente en un gobierno que llegó constitucionalmente al poder, un gobierno que no busca la represión, que la violencia es producto principalmente de los actores violentos, no se habla mucho de la legitimidad de la protesta, y obviamente, se hace énfasis de que han invitado a organismos internacionales para que velen por la situación en el Perú. Ese básicamente es su discurso, básicamente defendiéndose frente a una crítica que creo que se hace cada vez más importante. Además, habría que señalar que muchos países de la región están tomando precauciones, recomiendan a sus ciudadanos no viajar al país, y eso, pues todo eso aúna en el debilitamiento aún más de la imagen del Perú en el exterior. Tenemos otro byte de la canciller Gervasi, por favor. Es de lamentar, por ello, que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional, y más bien hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de Derecho y a la sucesión constitucional, buscando establecer una narrativa tergiversada
que no se condice con los hechos objetivos sucedidos en el Perú. No deja de sorprender que en 2023, luego de que la gran mayoría de los países de la región han vivido episodios traumáticos de ruptura constitucional con secuelas sumamente dolorosas, no sea posible conseguir un rechazo unánime a un intento de cierre ilegal del Congreso y las instituciones tutelares de la democracia en mi país. Complicado, ¿no? Sí, Complicado. lo que sucede es que respecto a ese momento, hay que señalar que la Cancillería peruana ha tenido dos momentos distintos. Un primer momento ha sido la defensa de la constitucionalidad frente a lo que fue la crítica de 4 países, especialmente liderados por México, respecto a la legalidad de la llegada de la señora Dina Boluarte al poder, de la presidenta Dina Boluarte. Y hubo muchas críticas y creo que ahí la Cancillería cumplió un papel brindándole legitimidad al margen de estas 4 posiciones duras, que en el caso mexicano incluso llegó a reconocer a Castillo como presidente e incluso llegó a decir AMLO, el presidente mexicano, que ponía en suspenso la relación con el Perú. Entonces, ese fue un primer momento. Y creo que ella se refiere en ese caso, en ese byte, a ese primer momento, al momento donde creo que en parte continúa hasta hoy. Creo que hay un componente ideológico ahí de defensa del presidente Castillo y de obviar, porque México y de alguna manera Colombia también y Bolivia obvian que el señor Castillo hizo un golpe de Estado. Nos guste o no, cometió un golpe de Estado. Pero creo que hay un segundo momento, y el segundo momento ya es mucho más difícil. Y el segundo momento son las últimas 3-4 semanas, y es ese momento que tiene que hacer frente a las críticas, ya no acerca de su constitucionalidad o la forma como llegó al poder, sino la crítica con respecto a las decisiones tomadas para hacer frente a la protesta, y la represión y las personas que han fallecido en las protestas. Y me parece que ese segundo momento creo que se hace muy difícil defender ante la comunidad internacional. Es evidente que la comunidad internacional tiene mucho interés y muestra preocupación. Lo hemos visto en la CELAC, también lo vemos en la OEA. Toda la semana hemos visto cómo ha habido presentaciones del caso peruano. Estuvo el vicecanciller en la OEA, es decir, hay mucho interés a nivel regional por una situación. Francisco. Exacto, incluso hasta el Vaticano hemos visto claro, el interés que causa el Perú por una situación que se vuelve insostenible a nivel interno. Y una de las cosas digamos que los peruanos que trabajamos en prensa extranjera, que hemos notado es que el tema de Perú se ha convertido a nivel internacional tan importante, desgraciadamente, como la invasión rusa a Ucrania. Y eso hace que el Perú tenga afuera muchísimo trabajo que hacer. Pero el tema son el segundo momento, ¿no? Este segundo momento, ¿qué podría decir hoy? Digamos, ¿qué explicación esperan los países de la OEA que dé la presidenta sobre los muertos de las represiones y la intervención a una universidad decana de América donde se detuvo a 193 personas y se liberó a 192 personas? A ver, allí hay dos discursos. En primer lugar, uno, que la presidenta siga el discurso marcado por Cancillería en las últimas semanas, que es un discurso que se construye sobre las bases que ya mencioné, un discurso que podría leerlo, ¿ok? Es un discurso muy formal sobre el papel del Perú y el rechazo a la violencia en los términos que el gobierno considera. Pero también es cierto que en los últimos días, específicamente el día martes, la presidenta también ha ido cambiando algo su discurso, ¿no? Su pedido de disculpas, digamos, ¿ok? Probablemente también lo haga presente en el foro internacional, como ha pedido disculpas frente a los hechos, también ha pedido disculpas por lo de San Marcos, ha pedido disculpas por muchas cosas. Pero el problema, creo que interno e internacional, es un gobierno que no asume una autocrítica real. Y esta ausencia de autocrítica lo lleva a una ausencia de responsabilidades políticas. Es decir, uno no puede decir simplemente de que esto lo dejamos en manos de la Fiscalía porque eso es un tema penal. Acá hay una cuestión política que nadie asume. Entonces, sin autocrítica, sin responsabilidades políticas reales y sin un cambio, porque lo que hemos visto el día martes, y creo que lo van a graficar los 3 reporteros internacionales, los 3 fotógrafos vinculados a medios internacionales que fueron agredidos por la policía con balines, que lo van a acreditar los diferentes medios, yo creo que
el comportamiento de la policía ha sido un comportamiento pues muy poco cercano a una tregua o a permitir el derecho de las personas de manifestarse libremente. Así que yo no dudo que en los próximos días la respuesta de los medios internacionales vaya a ser muy dura contra el gobierno. Entonces, la verdad es que no vemos un real intento de, digamos, un acto de contrición real de cambiar pues la represión y la posición dura que ha asumido el gobierno. Si eso dijese hoy en la OEA sería genial. Yo no veo eso muy posible. Claro, y además tendríamos que esperar que ella, suspenda la represión y cambie de giro, que es básicamente lo que tenemos. Tenemos el baile del presidente chileno Gabriel Boric. Eso también, no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revisen escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Quiero insistir con esto. Tenemos pues al presidente Gabriel Boric, que es la primera presentación, digamos, crítica del gobierno de Boluarte y además es incontestable, digamos. ¿Qué se puede decir? Sí, en el caso del presidente Boric, además de que él reconoció a Boluarte y ahora pues hace una crítica al gobierno, es importante porque si bien él es de izquierda, como otros presidentes de la región, él ha sido muy crítico del régimen venezolano, por ejemplo. Entonces él ha demostrado que la izquierda también puede criticar el autoritarismo, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua, a diferencia de México o de Bolivia, que les cuesta más eso. Entonces, por eso de repente las palabras de Boric suenan más, porque no solamente es un país vecino, con el cual tenemos una relación muy intensa, sino que además reconoce al presidente y representa una izquierda que parece sí estar preocupado por la democracia. Y sus palabras suenan mucho más o tienen mucho mayor impacto que las que pueden tener otros gobiernos que más bien son medios condescendientes con el régimen venezolano. Y a mí me preocupa porque también es cierto que la política exterior peruana ha estado construyendo una política exterior, o la diplomacia peruana ha venido construyendo una política exterior que se está sustentando en notas de protesta, hemos mandado varias notas de protesta en el último mes y medio a muchos países, las dos últimas a Bolivia y Colombia. Hemos declarado persona no grata al embajador de un país como el de México. Entonces hemos visto cómo respuestas completamente fuera de sitio, el premier respondiendo al presidente Petro hablando sobre las matanzas en Colombia, o el expresidente, que no es cualquier persona, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, pues hablando de una invasión a Bolivia en un tuit. Entonces, en ese contexto, pues, ¿hacia dónde va la política exterior? Es decir, estos comentarios de Boric en otro contexto, siguiendo la misma pauta, deberían merecer una nota de protesta, porque han sido muy duros contra el Perú, ¿no? Y han habido otros presidentes que han dicho cosas similares, así que a mí me preocupa que el Perú se esté aislando, ¿okay? A partir de una crítica que tiene parte de sustento. Vamos con el tuit que sacaste, que es una comparación entre, desgraciadamente, los muertos. Tenemos el tuit, Gio. Es 7 muertos sacaron a Fernando Lugo, 9 sacaron a ver, lo leo bien, 17 muertos sacaron a Fernando Lugo, 39 hicieron insostenible de la Rúa, 34 llevaron a Piñera a aceptar una constituyente. Hoy ya vamos 62 muertos en Perú. Hay que recordar que Maduro se mantuvo en el poder sin cambio alguno después de más de 120 muertos en las protestas
2017. Y al inicio recordar que en los últimos años, en el último año, hay más de 200 o 300 fallecidos en Nicaragua, con lo cual también podría añadirse ese tuit. Ese tuit es duro, pero lo que buscaba demostrar es que más allá del número, porque el número es una variable, lo cierto es que fallecidos en protestas sociales y en situaciones de tensión, no hay gobiernos que puedan sostenerse. Y los que se sostienen normalmente son gobiernos autoritarios. Los gobiernos, la democracia suele tener que hacer frente y tomar responsabilidades y tomar decisiones al respecto. En el caso de Chile, por ejemplo, recuerdo que en la primera semana de las protestas, Piñera llegó a decir que esto era una guerra y había que enfrentarse a los subversivos en una guerra. Bueno, después de tantos muertos, ojo, creo que en Chile solamente hubo 1 muerto por bala y 2 por balines, aunque muchos heridos por balines en los ojos. Acá han habido muchos más muertos por bala provenientes de, básicamente, la fuerza del orden. Pues en el caso chileno, esta situación provocó que acepte la constituyente y tenga que cambiar todo una política. Así que yo no estoy diciendo que eso deba hacer la presidenta Boluarte, pero se hace insostenible y eso requiere tomar decisiones drásticas, es decir, mantenerse en el mismo papel que ha venido manteniendo en las últimas semanas, pues creyendo que esto puede ser superado, que esto es simplemente un tema menor, creo que a esa altura se vuelve insostenible. Óscar Vidarte, catedrático de la Universidad Católica e internacionalista, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Óscar, por la entrevista. Un placer y cuando quieras a tu disposición.